Entonces, hoy vamos a hablar sobre las atmósferas espirituales. ¿Por qué es tan importante este tema? Anoten esto. Antes de una posesión viene una influencia. Y las influencias vienen después de que el enemigo toma la atmósfera espiritual de cada creyente. Voy a volverlo a repetir. Como creyentes, antes de ser poseídos, viene una influencia. Pero la influencia se manifiesta después de que el enemigo establece una atmósfera espiritual. Toda obra espiritual, todo ataque, todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros, siempre establecerá una atmósfera espiritual para querer tomar el dominio de lo que Dios te entregó como territorio. Recuerden que la obra espiritual es una obra de territorios. Entonces, el creyente, número uno, no puede ser cautivado, sino que primero es influenciado. Primero viene una influencia. Esas influencias van a querer tomar territorios. Y antes de tomar el territorio, el enemigo trata o busca la forma de dominar en la atmósfera espiritual. Permítame y le leo lo que dice Marcos 7:21 para que podamos discernir más profundamente lo que quiero enseñarles acerca de las atmósferas espirituales. Dice la escritura en Marcos 7:21, levantándose de allí, personaje principal, Jesucristo, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. En la versión Reina Valera contemporánea, esa expresión región es atmósfera de Tiro y de Sidón. La pregunta es, en Marcos 7:21, ¿por qué Jesús se levantó de donde estaba y se fue a la región? Esa palabra región es atmósfera. Tiro, ¿qué significaba Tiro y qué significaba Sidón? Tiro y Sidón eran dos obras espirituales, hablando en el mundo espiritual, que establecían temor, provocaban susto, miedo, pánico. Tiro y Sidón dominaban, conquistaban a sus enemigos de tal forma que cuando cualquier región escuchaba de que venía Tiro y de que venía Sidón contra ellos, inmediatamente quedaban paralizados, porque Tiro y Sidón físicamente, naturalmente, tenían un gran armamento, un poderío militar, pero espiritualmente Tiro y Sidón tienen una estructura espiritual. Ahora, si usted se da cuenta, la Biblia dice que Jesús se levanta de allí, de la región donde estaba, de la atmósfera donde estaba, y se va hacia la atmósfera, hacia la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué, pastor? Porque había un dominio espiritual de Tiro y de Sidón sobre las otras regiones. El evangelio llega para dominar, para tomar el territorio del enemigo. Por eso es importante que usted aprenda que la batalla que usted libra es por causa del territorio. Pero alguien se hará una pregunta: explícame, pastor, ¿cómo así que por causa del territorio? Cuando yo estoy hablando de territorio, estoy hablando de lo que el Señor te ha entregado. Escúcheme acá. El matrimonio es un territorio. La economía es un territorio. La familia es un territorio. La paz espiritual es un territorio. Entonces el enemigo siempre se va a mover para querer tomar el dominio del territorio. Tu trabajo, tu prosperidad, eso es un territorio. Recuerda que estamos hablando de atmósferas espirituales y de guerra espiritual. Si usted trae ahora al mundo natural y contempla la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin argumenta su guerra, su armamento bélico en contra de Ucrania, diciendo que está reclamando un territorio. En el mundo natural las guerras se dan por territorio, y en el mundo espiritual es lo mismo.
en el mundo espiritual, las obras espirituales quieren tomar un territorio. Ahora, ¿cuál es nuestra defensa, predicador? Usted tiene que librar la batalla espiritual para defender su territorio. Jesús se dio cuenta que Tiro y Sidón tenían copado el territorio, y lo primero que hizo el maestro fue entrar a la región, al territorio donde el enemigo estaba tomando posesión. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantener nuestro territorio en libertad y que nos ayude a conquistar el territorio del enemigo. Por eso es que cuando nosotros no conocíamos al Señor, pertenecíamos o estábamos en el territorio de las tinieblas. Pero ahora que ya conocemos a Cristo, somos libres. Nuestro territorio ha sido libertado. Por eso profetizo y oro en esta noche para que te levantes con tal fuerza, con ánimo, te llenes del poder del Espíritu Santo, para que puedas quebrantar todo lo que quiera tomar tu territorio. Y te repito, territorio: tu matrimonio, tu economía, tu hogar, tu vida espiritual, tus planes, tus conquistas. Eso es un territorio. Sigo avanzando, por favor. Entonces, mire acá. ¿Qué es una atmósfera espiritual? Lo que me preguntaba la pastora. Una atmósfera espiritual es el resultado de los elementos y circunstancias que están presentes en un lugar determinado, sea espiritual o natural. Lo voy a volver a leer porque aquí esto se va a poner bueno. Una atmósfera es el resultado de los elementos y circunstancias que están presentes en un lugar determinado, sea espiritual o natural. Desglóseme, pastor. Las atmósferas espirituales estarán compuestas por elementos, por circunstancias. Cuando el enemigo quiere provocar, por favor, escuche esto claramente para que usted empiece a identificar las atmósferas, cómo se mueven. Cuando el enemigo quiere establecer una manifestación de dominio, lo primero que él va a hacer es provocar atmósferas contrarias a la de la palabra. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16, que el fruto del Espíritu es paz. La paz es una atmósfera espiritual. Gozo, el gozo es una atmósfera espiritual. Dice paz, gozo, amor, bondad, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando en una casa los elementos son la oración, la comunión, la unidad, la atmósfera espiritual es una atmósfera de bien, de paz, de coinonía. No se escucha gritería ni se escucha contienda. Pero cuando el enemigo quiere comenzar a tomar territorio y a establecer una posesión mediante una influencia espiritual, porque recuerda que te dije que primero es la influencia para que luego venga la posesión. Entonces, ¿qué busca él? Lo contrario a la atmósfera del Espíritu. Y empieza a sembrar, a bombardear en un hogar el conflicto, la batalla. Empieza la división, la contienda. Y detrás de contienda, división, batalla, lucha, comienzan, ¿qué cosa? Elementos contrarios a la palabra. Y uno de esos elementos es la disensión. Y comienza una mala palabra, y desde que se levantan las atmósferas son contrarias, y es que tú eres, y esto y lo otro, y comienza el padre con la madre, o quizás el padre con el hijo, o el hijo con la madre, y comienza. Porque, escúcheme bien, la Biblia dice en Proverbios 21 que de la abundancia de la boca, ¿verdad? De la abundancia de la boca vivirá el hombre. Entonces el enemigo necesita establecer esa atmósfera espiritual, sembrando contienda, disensión. Por eso usted tiene que, desde que se levanta, usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que los elementos de él, de la gloria, del poder de la palabra, se establezcan sobre su casa, para que tú disciernas la atmósfera que el enemigo quiere establecer. Se pueden establecer atmósferas de contienda espiritual. Se pueden establecer atmósferas de crisis espirituales. Amado, hay familias
y no podemos negar que los momentos son difíciles. Y cuando vienen esos momentos difíciles, ahí es cuando necesitamos más que nunca establecer elementos conforme a la palabra del Señor para poder traer una atmósfera de milagros. Porque lo voy a predicar el viernes en el Viernes de Milagros, te invito. Los milagros vienen detrás de una atmósfera espiritual. La fe no se encarga de decir o de negar no hay plata, no hay plata, o mejor, cuando no hay dinero tú vas a decir si hay plata, si hay plata, si hay plata. Eso no es fe, eso no es fe. Habrá momentos en que el recurso se agota, habrá momentos en que el recurso, amado, es limitado. Pero entonces, ¿cuál es la acción correcta para establecer la atmósfera correcta del Espíritu Santo? Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Señor, te doy gracias porque tú vas a establecer un milagro. Dios comienza a abrir las puertas. Pero cuando la persona no establece la palabra correcta en medio de su casa, viene el enemigo y comienza a sembrar un elemento contrario, una obra que transforma lo correcto del espíritu y empieza a manifestar un caos a través de la comunicación. Y yo no sé, esto está de mal en peor. Y eso que el domingo fui a la iglesia y di el diezmo, y quizás si diste la ofrenda dirá, y di la ofrenda, y ahora sí, y esto no sé qué, y empiezas a traer una atmósfera de crisis, de ruina, de escasez. Empiezas a ser manipulado en tu espíritu. Por eso Proverbios dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Usted tiene que entender en esta noche de que el conflicto espiritual comienza en una atmósfera, cualquiera sea la circunstancia. Otro ejemplo, te tocó ir al médico porque quizás tienes unos exámenes que hacerte y te sientes algo, no sé, en el pecho. Entonces vas para el médico y ahí comienza la atmósfera espiritual. Y quizás llegas a donde está el médico y quizás el médico te dice: usted puede tener quizás algo en el corazón. Inmediatamente, si tú sales de ahí y no tienes la capacidad para traer la palabra correcta, vas a empezar a decir: estoy enfermo, me voy a morir, ahora me va a dar un infarto, tengo la presión alta y te atas con los dichos de tu boca, comienzas a provocar una atmósfera de enfermedad. Nosotros tenemos que ser libres a través de la palabra para que podamos avanzar en lo que Dios quiere para con nosotros. Satanás busca establecer una atmósfera siempre contraria a la palabra del Señor. Nota esto: Jesús entró a Tiro y a Sidón. ¿Qué significa la palabra Tiro? Significa círculo de piedra. Sidón significa ciudad de peces. Esto es muy importante que lo aprendamos, porque siempre el enemigo va a apuntar a tres áreas de nuestra vida para quebrantar, destruir y paralizar el propósito del Señor. Vuelvo y te repito, la fe no niega la circunstancia, pero en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, tiene que haber alguien que establezca una atmósfera diferente a la que se mueve donde hay alguien que no conoce al Señor. Es importante aprender esto. Nosotros estamos rodeados, mis amados, quizás de gente que no tiene la capacidad profética o espiritual para moverse conforme a la acción del Espíritu Santo. Por eso, cuando tú estás lleno del Espíritu, siempre tendrás una palabra que provoque una atmósfera de milagro. Bata las manos en su casa, diga: va a ocurrir un milagro en mi casa. Diga, por favor, profetice. Cada mañana, cada día, usted tiene que soltar un milagro. Y los milagros no son cuando usted lo ve, los milagros se profetizan. Los milagros vienen detrás de una atmósfera. Los milagros se manifiestan cuando hay alguien que tiene la capacidad de creer que el Señor va a obrar. Ahora, ¿por qué Jesús entra en Tiro y en Sidón? Note esto: porque la palabra Tiro significa
círculo de piedra. Ese es su nombre. Y Sidón significa ciudad de peces. Entonces, ¿cuál es la obra espiritual de Tiro? ¿Por qué Jesús entró en Tiro? Porque toda obra espiritual, lo primero que va a buscar es rodearte. Pero ¿rodearte con qué, predicador, pastor? Es hacerte un círculo, hacerte un vallado de las tinieblas, de tal manera que tú no puedas percibir, recibir lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso es que hay mucho creyente que en medio de su batalla, de su proceso, se sienten limitados, se sienten como si no pudieran avanzar. Claro, porque una atmósfera espiritual, una obra espiritual te encerró dentro del círculo de piedra. Sidón significa ciudad de peces. Y esto es profundo, pero me voy a detener. La Biblia dice que cuando Josué tenía que entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán, la Biblia dice que Josué se tuvo que enfrentar, ¿verdad?, a Jericó. Y la palabra Jericó también significa muralla de piedra. Cuando él viene a enfrentarse con Jericó, sí, él está viendo la muralla, pero esas murallas tenían la capacidad espiritual de atemorizar, de colocarle a Josué y a su ejército en su pensamiento una obra espiritual que le enviaba un mensaje: aquí no pueden entrar. Lo mismo hace la obra espiritual cuando establece estas atmósferas espirituales. Colocan un mensaje en la mente: no podrás avanzar, no vas a poder conquistar. Por eso la fe necesita luchar, quebrantar lo que estamos viendo en el tiempo presente. Quizás lo que usted está viendo en el tiempo presente no está acorde a lo que el Espíritu de Dios, lo que la palabra le haya dicho. Quizás tú tienes en este momento un conflicto, luchas, pruebas. Ay, me está hablando el Espíritu de Dios. Y estás atravesando por una batalla. Y te voy a mostrar algo muy profundo. Si no tienes la capacidad de ver mucho más allá, te vas a sentir limitado. Crees que no hay una salida. Y ahí es el comienzo de una cautividad, la influencia. Entonces, número 1, Tiro, círculo de piedra. Sidón, ciudad de peces. Lo primero entonces es encerrar al creyente en medio del conflicto espiritual. Y Sidón significa ciudad de peces. ¿A qué se le viene a usted a la mente cuando se habla de peces? Cuando la Biblia dice que cuando el Señor llamó a los discípulos, le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de peces. Pero ahora Sidón significa ciudad de peces. Los peces en la Biblia hablan de los dones, del ministerio, del llamado, de lo que Dios estableció como propósito espiritual. Si usted, y aprovecho este momento, si tú tienes un sueño donde estás pescando, donde estás haciendo alguna labor de pesca, Dios te está diciendo: tengo un llamado para ti. Te estoy llamando. Es que yo no he entendido, pastor. Y quizás tú dices: yo soñé que estaba pescando y en medio de donde yo estaba las aguas estaban turbulentas. El Espíritu te está diciendo: el enemigo está a tu alrededor dañando tu ministerio, dañando tu llamado. Apercíbete. Entonces Sidón, ciudad de peces, lo que hace el espíritu de Sidón, la obra espiritual, es detener el fluir espiritual, el llamado espiritual, los dones espirituales, el avance espiritual. Porque recuerden que esto es a través del Espíritu. Usted no puede librar ninguna batalla espiritual desde sus fuerzas. Y para poder avanzar en este conflicto, necesitamos desarrollar los talentos, los dones, las capacidades, lo que el Espíritu Santo te entregó. Ahora, sigo avanzando. Nota acá la diapositiva. Objetivo de los demonios en las atmósferas espirituales. Entonces, siempre que la obra espiritual, retrocedo, Tiro, te va a querer hacer un círculo espiritual. Y me voy a meter ahora en las atmósferas, detente ahí. Entonces, Tiro, te vas a querer hacer una atmósfera espiritual. La obra espiritual, hacerte un círculo espiritual. Sidón, bloquear tus dones, bloquear la capacidad espiritual.
¿Por qué, pastor? Porque ahora sí toco aquí. Las tres principales atmósferas espirituales de toda obra demoníaca son las siguientes. Son muchas y las voy a ir nombrando, pero hay tres. El eje principal de la estructura de las tinieblas. ¿Y esto por qué necesitamos saberlo? Porque usted tiene que defender su territorio con estas tres capacidades que Dios les entregó. Primero, la obra espiritual va a querer cercarte el avance espiritual, cercar tu avance, tu crecimiento, tu desarrollo. Porque si te trunca, si te detiene el avance, el desarrollo espiritual, ¿con qué lo vas a hacer frente? Amado, tú no vas a hacer frente a la obra espiritual con tu mucho trabajo. Tú no vas a hacer frente a la obra espiritual con tus muchas fuerzas. No, Señor. La obra espiritual se rompe a través del avance, del crecimiento espiritual. Número 2, la segunda atmósfera espiritual que siempre toda obra espiritual va a querer detener es el crecimiento, tu crecimiento. Entonces, primero avance, segundo crecimiento y tercero tu economía. Este es el esquema espiritual de las tinieblas. Él va a querer crear un caos en estas tres atmósferas espirituales para que tú no puedas avanzar y conquistar lo que Dios tiene para ti. Y es importante que aprendas lo primero. En la primera atmósfera del avance, nota esto, en la primera atmósfera del avance, lo que viene fuerte es contra tu propósito. La frustración espiritual, sentirte que no puedes conquistar, sentirte que no alcanzas lo que quizás tú te mereces. Y es allí donde la persona comienza como que a tener una comparación y quiere compararse con el uno, compararse con el otro, compararse aquí, compararse allá. Amado, usted tiene la capacidad necesaria, tú tienes la capacidad suficiente para conquistar lo que el Espíritu Santo de Dios te ha entregado. Pero es muy importante que usted empiece a identificar cómo la atmósfera espiritual te está impidiendo avanzar en lo que Dios tiene para ti. Y la pregunta es ¿por qué? Yo no sé si fue el miércoles pasado que hablé sobre el tiempo. El tiempo es algo importante en la obra espiritual. Si usted no está caminando agarrado del tiempo a su favor, el tiempo te va a hacer sentir frustrado. El tiempo te va a hacer sentir que no tienes la capacidad para poder conquistar lo que Dios tiene para ti. Pero cuando tú tienes la capacidad de discernir lo que se está moviendo a tu alrededor, el tiempo no será tu enemigo, el tiempo será tu amigo. Número 2, entonces, lo segundo que se mueve dentro del crecimiento espiritual son los dones, los talentos, es la obra espiritual. Si usted no discierne, dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros aquí no estamos batallando con obra natural. Nosotros aquí no estamos batallando con algo que podamos solucionar si queremos o si nos viene una idea buena. No, aquí estamos batallando. Todos los conflictos tienen un origen espiritual. Y lo que usted no pueda discernir desde el espíritu se te va a convertir en un caos espiritual. Número 3, la economía no es por lo que mucho trabajas. A mí me sorprende lo que dice el Salmo 127. La economía no es por lo que tú muchos trabajas. La economía es por la bendición de Dios que se derrama sobre tu vida. Es importante que aprendamos esto, porque la escasez es una atmósfera donde el enemigo establece, amado, una obra de las tinieblas sobre nuestra vida. Quiero que leas conmigo, por favor, déjenme y se lo voy a mostrar aquí, por favor. Salmo 127, y es un salmo que yo quiero que usted atrape en esta noche y se lo lleve. Antes de volver a entrar, antes de volver a entrar a las atmósferas. Mire lo que dice el Salmo 127. Creo que tenemos la pantalla. Bueno, nos está saliendo bien ahí el compartir la pantalla. Permítame. Está muy lento esto. Permítame mostrarle. Déjeme que ande este cosón.
Si alguien ya la encontraría, bueno, ya aquí salió, aquí va a salir. Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien puede ayudarme allá? Si lo encontró, por favor. A eso, hija mía, léamelo, por favor. El 1, el 2 y el 3. Sí, Señor. Muy bien, hija, quiero que me vuelvas a leer, ese, ahí donde dice por demás, por demás. Sí. Muy bien, note por favor, mi amado, ese salmo. Yo quiero que usted se lleve este salmo porque en este salmo hay una revelación demasiado profunda. Acuérdate que hay 3 atmósferas importantes: el avance, la vida espiritual y la economía. Pero me quiero detener y quiero abrir un paréntesis en cuanto a la economía, porque es algo que atañe muy profundo en este tiempo a nosotros como hijos de Dios. La gente cuando quizás no encuentra resultado en su economía, la gente pierde la capacidad profética para entender que la única manera de poder alcanzar nosotros en el Señor ese rompimiento en nuestras atmósferas económicas es buscando y sirviéndole al Señor. El Salmo 127:3 que acabó de leer nuestra hija dice: por demás es que tú te levantes muy de madrugada. Está diciendo, no vale el esfuerzo que tú haces cuando no metes a Dios en tu asunto. El título que acabaron de leer ahí fue: la prosperidad viene de Jehová. Entonces, por demás es que tú te levantes temprano. Alguien dirá hoy, mañana me voy, y no te estoy diciendo que te tienes que levantar tarde porque hay que ser responsable, pero la revelación del Espíritu me está llevando a que no depende de tu capacidad humana, sino que depende de Dios. Número 1, por demás es que el hombre se levante muy temprano. Número 2, y que el hombre se acueste muy tarde. Uno de los errores de la gente cuando está en medio de los conflictos y que las atmósferas espirituales están muy fuertes sobre él, ¿saben qué es lo primero que hace? Se apartan del Señor, se apartan del servicio, se apartan de la iglesia porque dicen: es que tengo que trabajar. Es que el espíritu faraónico te va a llevar a eso, porque eso es un espíritu del sistema. El espíritu faraónico te va a llevar de la misma manera como hizo en Egipto, esclavizar a la gente, separarla de la búsqueda del Señor, porque piensan que manteniéndose en el ejercicio del trabajo van a salir de los problemas, y estás equivocado. Entonces el espíritu faraónico hace creerle a la gente que tiene que irse muy temprano a trabajar y llegan muy tarde, y por eso entonces hay gente que entra en un agotamiento físico y espiritual, y lo primero se separan de la iglesia. Anote esto: la distancia que tú le coloques a Dios será la distancia que el Espíritu de Dios tendrá para bendecirte. Anote eso: la distancia que usted le coloque a Dios será la distancia que el Espíritu Santo tenga para bendecirte. Si estás tan ocupado que no puedes congregarte, que no puedes buscar a Dios, que no puedes acercarte al Señor, que no tienes tiempo para orar, que no tienes tiempo para ayunar, entienda que es la obra del Espíritu para impedirte avanzar. Entonces es importante que usted aprenda esto. Ahora, número 2, la Biblia dice que por causa de esa separación el hombre termina comiéndose un pan de dolores. ¿Y cuál es el pan de dolores, pastor? El pan de dolores es que cuando el hombre se aparta de la intimidad con el Señor, como tiene tanto conflicto financiero,
se olvida que la prosperidad viene de Dios y sacas a Dios de tu ecuación, sacas a Dios y dejas de honrar a Dios porque crees que trabajando, porque crees que entre más te esfuerces te va a ir mejor. Y es allí donde el enemigo comienza a crear una atmósfera de ruina y de escasez. Debemos ser, amados, responsables con el empleo, debemos ser responsables con el trabajo, pero acuérdate que el origen de tu bendición proviene del Señor. Ahora, mire lo que le voy a colocar ahí, por favor. Hay dos principios espirituales. Hay dos principios espirituales. Hay dos principios espirituales para que usted pueda identificar la obra espiritual y la atmósfera que quiere venir sobre usted. El primer principio es la percepción espiritual. Importante esto, anote aquí, percepción espiritual. Es por esto, vuelvo a recordarle lo que le dije al principio, el creyente inmediatamente no es cautivo, es influenciado, y la influencia viene detrás de una atmósfera espiritual. Las atmósferas espirituales repiten y repiten la misma circunstancia. Pero ¿cómo hago, pastor, para identificar si hay una atmósfera espiritual que se está moviendo a mi alrededor? Primero, percepción espiritual. Ojo acá, la percepción espiritual es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente. Me gustó esa interpretación de lo que encontré de lo que es la percepción espiritual. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente. Note esto: antes de la impresión consciente viene la impresión inconsciente. ¿Y cuál es la impresión inconsciente, pastor? La impresión inconsciente es la primera impresión del espíritu. Lo que viene a tu mente, lo que se manifiesta dentro de ti, lo que se revela dentro de ti, el caos, la batalla, el conflicto, antes de que se manifieste en lo consciente, se va a manifestar en lo inconsciente. Por eso lo que busca una atmósfera espiritual es vendarte los sentidos espirituales. La percepción se revela a través de tus sentidos espirituales. ¿Cómo estás viendo la circunstancia? ¿Cómo estás viendo lo que te rodea? ¿Cómo estás viendo ahora mismo? Ejemplo, ¿cómo ves tu semana? Alguien dirá: mi semana está crítica, predicador, pastor. Mi semana está, hablemos en términos no creyentes, y se le puede escapar a alguien y dirá: mi semana está embolatada. Entonces, la percepción, esa palabra sale de la boca del creyente porque la percepción espiritual le está mandando a su cerebro, a su gnosis, a su pensamiento, le está mandando un mensaje de crisis, le está mandando un mensaje: esto está mal, esta semana y tengo que pagar, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro. Entonces la batalla es la batalla de los sentidos, es la batalla de la visión, es la batalla de lo que tú mismo te profetizas, es la batalla de cómo tú escuchas, es la batalla de cómo percibes lo que se está moviendo a tu alrededor. El espiritual, inmediatamente viene esa manifestación de esa atmósfera de crisis, de problema. Y escuche esto, mis amados, esto es más común de lo que usted piensa. Todos los días nosotros tenemos una batalla inconsciente. En ese inconsciente va a venir una cantidad de dardos. A ese inconsciente va a venir una cantidad de sentimientos contrarios, una cantidad de obras de las tinieblas para hacerte creer de que no hay salida para tu circunstancia. Por eso es importante que cuando venga ese pensamiento a tu inconsciente, inmediatamente
inmediatamente antes de que se manifieste en lo natural, porque aquí es donde está lo fuerte de esto. El mensaje siempre viene a lo inconsciente para luego manifestarse a lo natural. Mucha gente no se ha dado cuenta que lo natural que está viviendo no es otra cosa que las señales de un inconsciente, de una percepción contraria de lo que el Espíritu Santo tiene para su vida. Los momentos difíciles es allí donde tenemos que saber la percepción. Detente por un momento, brother. Siéntate en el momento del caos. Siéntate y pídele a Dios una respuesta. Pídele a Dios una salida. ¿Qué hago, Señor? Tú tienes que tener los sentidos espirituales alineados a la voz del Espíritu Santo para que puedas entender que en medio de tu caos Dios se quiere glorificar. Ahora, escuche esto. Si nosotros no entendemos que estamos dentro de un conflicto, lo vas a ver todo común y corriente. Y ese es el problema de mucho cristiano, que todo lo ve común y corriente. No todo lo puedes ver común y corriente. No todo puede ser normal. Tienes que entender que detrás de la circunstancia hay una obra espiritual que quiere una posesión. Detrás de esa batalla hay una obra espiritual, hay un demonio que quiere tu territorio. Y lo que está buscando es establecer una atmósfera de tinieblas alrededor de ti. Sigo avanzando. Entonces necesitamos, número uno, para identificar atmósferas, necesitamos tener una percepción clara. Aprenda que los sentidos espirituales están fusionados, unidos a la percepción. ¿Cuál es tu percepción de esta semana? ¿Qué ha venido a tu pensamiento del problema que tienes? ¿Qué ha venido a tu pensamiento de la batalla que tienes? ¿Qué ha venido a tu pensamiento de lo que estás viviendo esta semana? Quizás estás viviendo algún conflicto emocional, algún conflicto financiero, algún conflicto, y vino una atmósfera que ha venido batallando la percepción en tu gnosis, en tu pensamiento. Envía una palabra y comienza a identificar que hay una atmósfera que te quiere provocar esa decadencia espiritual. Segundo elemento que necesitamos para salir adelante: discernimiento espiritual. Lo acabé de decir. No todo es normal por amor al Señor. No le dé a todo, amado, el tinte de natural. Usted tiene que entender que detrás de todo siempre hay una obra espiritual. Pero usted dirá: pero pastor, siempre detrás de todo. Casi siempre. Estoy seguro que siempre detrás de todo, a los hijos de Dios siempre hay una obra espiritual. Discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para conocer lo oculto a través de la revelación de Dios. Eso es el discernimiento, para que tú sepas quién te habla. Hasta en los negocios tú tienes que tener una percepción correcta y tienes que tener un discernimiento correcto. Discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo para conocer lo oculto a través de la revelación de Dios. Decía un predicador amigo mío: si no tienes el discernimiento, métele la malicia indígena a la cosa. Aquí está pasando algo, yo creo que esto no es normal. En todo, métale. Si perdió el discernimiento, decía el pastor amigo mío, si perdiste el discernimiento, comienza a pedirle a Dios: Señor, entonces dame la malicia aquí en este asunto. Aquí debe haber una malicia del enemigo. Ahora vamos a ver cómo Jesús puso por obra y cómo Jesús, a través del discernimiento y a través de la percepción, logró libertar a una persona que estaba en medio de una atmósfera espiritual. Marcos capítulo 8, versículo 22. Alguien, quiero abrir un espacio. Alguien se haría una pregunta. Alguien tendría un interrogante y quisiera hacer una pregunta al aire. Alguien quisiera hacerse una pregunta o tiene un interrogante.
Si nosotros no le colocamos el discernimiento espiritual a nuestra vida, cometemos el error de irnos a lo natural. Y el reino de los cielos está sujeto por lo espiritual. Por lo espiritual. Estoy enferma y vengo con esto y me siento esto. Señor, ayúdame. Es importante que el Espíritu nos hable. Escuchaba hoy a un predicador decir lo siguiente: inevitable que en el día el Espíritu Santo no quiera hablarte. Lo que ocurre es que nosotros en nuestro día sacamos la voz de Dios de nuestra agenda. Dios quiere hablarte en el día. Es que tú no necesitas venir al templo para que Dios te hable. Dios quiere hablarte en el día. Dios quiere hablarte en la cocina. Dios quiere mostrarte. Dios quiere revelarte la atmósfera, la batalla, lo que se está moviendo. Pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo discernimiento y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿verdad? Y que nos dé una percepción correcta de las circunstancias. Entonces, quiero mostrarles a ustedes, por favor, cómo Jesús operó en una circunstancia, y aquí vamos a tener un ejemplo bíblico para poder operar en medio de una atmósfera contraria. Marcos 8:22 nos da un ejemplo impresionante. Cuando llegaron a Betsaida, deténgase aquí, Betsaida, tengo un micrófono abierto por ahí. Cuando llegaron a Betsaida, miren esto. Jesús llegó a Betsaida. Jesús llegó a Betsaida. ¿Qué era Betsaida, pastor? Era una aldea donde había un ciego. Eso era Betsaida, era una aldea. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego, a Jesús, y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. En esta versión dice lo sacó fuera del pueblo, pero la versión Reina Valera dice lo sacó fuera de la aldea. Miren esto. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Me voy a detener aquí para llevarlos, por favor, a la interpretación del Espíritu. Nore, llama a Cristian, por favor. No sé por qué me estará llamando. Miren esto. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego. Este hombre era ciego, pero la Biblia dice que estaba dentro de una aldea. ¿Qué representa esa aldea donde el hombre estaba? Una atmósfera espiritual. El producto de las atmósferas espirituales es provocar ceguera espiritual. El producto de una atmósfera espiritual de las tinieblas es provocar ceguera, es hacer que la persona no vea, y literalmente el ciego era ciego. Pero ¿dónde está la revelación profunda de esto? Que dentro de la aldea nadie ayudó al ciego a que dejara la ceguera. Cuando una atmósfera espiritual viene y quiere tomar, y lo primero que hacen ellas es llegar a los hogares, a la familia, a la casa, porque el hogar, la familia, la casa de una persona se constituye en la aldea donde se pasa la máxima del tiempo. Lo peor de aquí no era que el ciego fuera ciego. Lo peor aquí era que nadie ayudó al ciego a dejar la ceguera. Cuando el creyente pierde la capacidad profética de ver, entonces nadie ayuda a los ciegos a dejar de ser ciegos en medio de una aldea. Eso es el peligro. El peligro es que no haya quien te ayude a dejar la ceguera. El peligro es que no haya quien te guíe para dejar la ceguera. El peligro es que hoy tienes la vista, y cuando la atmósfera espiritual llega, lo hace para que todos pierdan la visión.
Entonces, número 2, él estaba ciego dentro de la aldea. La atmósfera era atmósfera de ceguera. Y dice la escritura, préstenme atención y miren este detalle. Algunas personas le llevaron el ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Pero aquí hay algo poderoso. Dice, Jesús tomó de la mano al ciego. Nota esto. Jesús tomó de la mano al ciego. ¿Por qué no le dijo al que tenía al ciego agarrado que lo sacara para que Jesús lo orara? Jesús le quitó la mano que guiaba al ciego para entonces agarrarlo Jesús. La respuesta es la siguiente: porque mientras tú estés agarrado a una mano que está llena de una atmósfera de ceguera, tú no vas a poder seguir a Jesús. La pregunta es, ¿qué mano te está guiando a ti? Porque al ciego lo guiaba una mano, pero la mano que guiaba al ciego era otro que estaba ciego aunque tenía ojos. Porque hay gente que tiene ojos pero no ven, son ciegos espirituales. Entonces, cuando Jesús le quita la mano al ciego, lo que Jesús estaba haciendo en el mundo espiritual era: necesito desconectarte de esa atmósfera. Hasta que tú no te desconectes de la atmósfera que te impide ver, continuarás con la misma ceguera. Voy a volverlo a decir. Hasta que tú no te desconectes de la atmósfera que te provoca la ceguera, no vas a poder ver lo que Jesús tiene para ti. Si no hay una desconexión de la atmósfera que te manifiesta. Y mira que cuando hablé de percepción, hablé de sentidos. Amado, la percepción de la ruina y de la escasez está en la mente del hombre. Hasta que tú no te desprendes de esa mano que te guía, la obra de la ruina, la obra de la escasez, la obra de la incapacidad de creer que eres una persona que Dios te ha llamado para romper límites en todas las áreas, comienza en la mente de la persona. Comienzas en la mente. Si tú no te sueltas de esa mano, siempre vas a vivir en medio de esa atmósfera. Jesús le dice al que llevaba el ciego: vení acá, entregámelo. Y dice la escritura que cuando Jesús lo toma de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Número 2, tienes que salir de todo aquello que te ha establecido en una atmósfera contraria a la palabra de Dios. Tienes que salir. Cuando hablo de salir, no te estoy diciendo que te vayas para un lugar físico. Te estoy diciendo que permitas que el Espíritu Santo te saque de toda obra espiritual donde el enemigo ha querido colocar tu pensamiento, donde el enemigo ha llevado tu corazón. La Biblia dice que Jesús lo sacó afuera, y cuando Jesús lo sacó afuera, entonces le escupió en los ojos. Pero nota esto, aquí hay algo impresionante, porque el milagro no fue de una vez. Jesús lo llama después que lo escupe, y Jesús le pregunta: vení acá, ¿ya ves? Y la Biblia dice que él no vio a la primera vez, y Jesús tuvo que volver a colocarle las manos en sus ojos para que él volviera a ver. La pregunta es: ¿por qué no pudo ver al instante? Porque la atmósfera espiritual lo tenía tan sumergido en la ceguera que hubo que repetir el proceso 2 veces. Quiero terminar aquí. Para que se rompa una obra espiritual en nuestros pensamientos, para que se rompa una atmósfera limitante dentro de nosotros, tienes que repetir el proceso de fe. Los procesos de fe, la liberación comienza cuando repites el mismo proceso de fe. Cuando vives la fe hoy, cuando vives la fe mañana, cuando vives la fe el jueves, cuando vives la fe el viernes, cuando hablas una palabra de fe, cuando te levantas con la palabra de liberación, cuando tu percepción habla lo contrario a la atmósfera espiritual. Y termino aquí.
¿Por qué es importante esto de la atmósfera espiritual? Porque la atmósfera espiritual termina manifestando la dirección de tu vida. Si estableces una atmósfera de cambio, de milagro, de transformación, lo que vendrá el día de mañana será algo poderoso comparado con lo que tú vives hoy. Detrás de toda atmósfera espiritual contraria a la palabra, siempre hay una obra de las tinieblas que te quiere impedir avanzar y seguir adelante. Le pido al Padre que en esta noche puedas determinar, avanzar. Dile al Señor: dame discernimiento, dame, Espíritu de Dios, la capacidad para poder entender cuál es la sensibilidad, qué te está viniendo al entendimiento en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de la batalla. Y escucha esto: las atmósferas espirituales se van a querer mover siempre en medio de tu diario vivir, en medio de lo cotidiano, en medio de lo que tú atraviesas, en medio de lo que tú vives. ¿Por qué, pastor? Porque es allí donde las obras espirituales te van a querer detener. Pero si logras tener una percepción correcta, un discernimiento correcto, el Espíritu Santo te ayudará. Suéltate de todo lo que te impide avanzar, suéltate de todo lo que te impide correr, de todo lo que te impide ver el milagro de Dios. Permítame orar. Usted mismo tiene que hablarse a su espíritu y usted tiene que decirle: Señor, ayúdame, porque yo quiero ver atmósferas diferentes en medio de mi vida. Recuerda lo importante, lo que te dije. Tú determinas qué atmósfera, en qué atmósfera vives, en qué atmósfera te levantas, en qué atmósfera te mueves. Tú determinas cuánto territorio le entregas al enemigo. Pero en el nombre poderoso de Jesús, hoy miércoles vamos a comenzar a establecer, y alguien preguntará: ¿cómo establezco atmósferas espirituales? Las atmósferas espirituales se establecen a través del dicho de tu boca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, ahí donde usted está, le voy a pedir un favor. No va a orar como de costumbre. Quiero que todos, ahí en su apartamento, en su casa, no ore como tenemos la costumbre de encerrar nuestra cabeza, allí, ¿verdad? No. Quiero enseñarlo hoy a establecer una atmósfera diferente, y se lo voy a regalar conforme a la Biblia. La Biblia dice que los discípulos estaban en una barca y sintieron que se iban a morir porque la tempestad era muy grande. Alguien que me responda, abra el micrófono sin temor. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso a orar? ¿Quién se ganaba la bendición? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso a orar? Ajá, pero bueno, pero lo más fácil, lo voy a llevar más profundo. Sí, él reprendió, pero escúchenme bien. Cuando él reprendió, Jesús lo que comenzó a hacer fue transformar la atmósfera que había de muerte a través de su boca, porque Jesús le dijo a la atmósfera, a la tempestad, ¿cómo le dijo? Cállate y enmudece. Él fue definido allí: cállate y enmudece. Cállate y enmudece. ¿A qué le dijo él? Cállate y enmudece. Le dijo: cállate y enmudece a la tempestad. Pero detrás de la tempestad era la atmósfera, había un demonio. Porque lo que se le dice que se calle es porque te escucha. Tú no le puedes decir a alguien cállate si no sabes que te escucha. Entonces Jesús sabía que había algo detrás de la tempestad que lo estaba escuchando. Y Jesús dijo: cállate, cállate. Entonces, ¿qué fue Jesús? Cuando él dijo cállate, lo que hizo fue establecer una atmósfera contraria a lo que estaba hablando. Yo quiero invitarlo en esta noche, no que ore, sino que establezca una atmósfera con su palabra. Ahí donde usted se encuentra, comienza a establecer una atmósfera. No importa que estés en tu habitación, allí donde tú estás,
levante su cabeza, no la encocle, no la meta debajo del mueble, no, levante la cabeza. Señor, te doy gracias. Establezco una atmósfera de cambio sobre mi casa a partir de hoy, y todos los días lo vas a hacer. Si te levantas a las 4 de la mañana, camina por la casa, camina por la sala y comienzas, Espíritu de Dios, establece tu atmósfera de milagros, establece una atmósfera de gobierno. Espíritu de Dios, comienza a gobernar en la habitación de mis hijos, la atmósfera en el cuarto de mis hijos, la atmósfera en mi habitación. Espíritu de Dios, empieza a darte cuenta en qué momento, qué día hay una batalla espiritual que se libra en tu hogar. Comienza a establecer una atmósfera. Vamos, comienza a hacerlo. Espíritu de Dios, cuando comiences a establecer atmósfera, vas a sentir un choque, porque tú estás estableciendo con tu palabra la atmósfera del Espíritu. Entonces vas a sentir que se te erizan los pelos, vas a sentir que algo comienza a moverse alrededor de tu casa. ¿Por qué? Porque la atmósfera que tú estás estableciendo está sacando, está libertando, está echando fuera. Padre, en el nombre de Jesús, establezco tu palabra sobre cada familia, sobre cada hogar. Primeramente, una atmósfera de fe, una atmósfera de fe para creer que tú estás guiando al remanente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé que detrás de toda opresión hay una obra espiritual de las tinieblas, pero mayor el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Le hablo a toda obra espiritual que impida el avance. Empieza a hablar alguien que diga: mi voz se escucha en el mundo espiritual. Atrévete a decirlo de esa manera. Dilo: mi voz se escucha en el mundo espiritual. Cuando ores, cuando traigas atmósferas de Dios, recuerda, no es la voz de Dios, es tu voz ungida. Alguien que diga: mi voz se escucha en el mundo espiritual. Dilo en el nombre de Jesús. Apropiate a esa revelación. Padre, en el nombre de Jesús, establezco atmósferas de milagros en esta noche. Dios, en el nombre de Jesús, antes de terminar esta clase, imparte al espíritu de este remanente la capacidad, Dios mío, para establecer en el mundo espiritual una transformación. Padre, oro para que a través del dicho de cada uno de tus hijos se establezca un cambio de atmósfera en el mundo espiritual. Ese espíritu que ha visitado tu casa, ese espíritu que ha visitado tu casa, tu lugar, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo establece límites. Te pongo límites en el nombre de Jesús. Te pongo límites en esta noche a toda obra espiritual que ha querido visitar al pueblo. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, establezco la gobernabilidad del Espíritu sobre mi apartamento, sobre mi familia, sobre mis hijos. Padre, por el poder de la palabra, cambio ruina, cambio escasez, cambio, Dios mío, Padre, limitantes por la abundancia del cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, donde no había, Dios mío, Padre, comienza a traer, Dios del cielo, una puerta de abundancia por el poder de tu palabra. Señor, escrito está en tu palabra: diga el débil, fuerte soy. Padre, comienza a traer, Dios mío, un rompimiento en los límites espirituales en medio de mis hermanos, en medio de cada familia. Háblalo con tu boca, Padre, por el poder de la palabra. Cuando estés en la noche y estés a oscura, Señor, en el nombre de Jesús, la oscuridad, Padre amado, Señor, es disipada por la luz del Espíritu Santo. Las tinieblas que se mueven en la oscuridad no vienen a este lugar, porque escrito está, Dios mío, Señor, tú eres la luz que sobrepasa toda tiniebla.
Padre, por la palabra, levántate toda confusión en la mente. Envíale la atmósfera a tu esposo a la mente. Padre, llena la gnosis, el conocimiento, la percepción en tus hijos de un milagro. Padre, que la palabra del Espíritu les hable mientras ellos duermen. Envía la palabra a tu esposo. Dile al Señor mientras él duerme, háblale para que despierte creyendo que habrá un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, el día de mañana, Señor, abre una oportunidad. Dame una oportunidad. Dile al Dios, dame una oportunidad. Padre, por la palabra, estás haciendo guerra espiritual sobre tu atmósfera. Señor, en la economía, desato del norte, del sur, del este y del oeste. Llamo a ángeles para que desaten, Dios mío, en las atmósferas de la prosperidad, el recurso que yo necesito para pagar mañana, el recurso que yo necesito, Dios mío, para poder cancelar las deudas. Llamo del norte, del sur, del este y del oeste, Padre, para que el ángel de Jehová traiga la atmósfera, se abra la puerta para el nuevo empleo, se abra la puerta para el nuevo trabajo, se abra la puerta para el nuevo recurso, se abra la puerta para el negocio. Señor, llamo para que el día de mañana haya una atmósfera de multiplicación en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levántate, comienza a traer una percepción contraria a la obra espiritual. Hago guerra, Dios mío, a través de mi espíritu, por el poder de la palabra. Llamo las cosas que no son como si fuesen, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, glorifícate en este día, Señor, que el pueblo al dormir, Padre amado, se encuentre contigo. Oro, Dios, para que me despiertes al Espíritu en la madrugada. Despiértame en la madrugada, Dios, para encontrarme contigo. Háblame mientras yo duerma. Padre, prepara la habitación, prepara, Dios mío, mi dormir. Señor, dame un sueño placentero. Dale un sueño placentero a este remanente en el nombre poderoso de Jesús. Que mi hijo se levante con una palabra tuya, que mi hijo se levante con un sueño tuyo. Padre, que este remanente, Dios, encuentre el día de mañana una respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Atmósferas en el trabajo, Señor, que eran contrarias, danos la autoridad sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias porque escrito está: para el que cree, todo es posible. Bendito el nombre poderoso y maravilloso del Señor. Guerra espiritual a través de tu proclamación. La atmósfera mañana, cada día, cada día, cada día, cada día. Levántate, levántate. Satanás no se va a quedar quieto y todos los días te va a colocar una percepción de ruina, de fracaso, de que no se puede. Y yo sé de qué te hablo, pero mayor es la fe, mayor es el Señor, mayor es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te bendigo en esta hora de la noche. Le pido al Espíritu Santo que se revele a tu vida, que te levantes con un sueño y que puedas interpretarlo y entender que Dios te habló, que Dios te dé las fuerzas, porque hay algo que traen las atmósferas espirituales de las tinieblas y es cansancio y debilitamiento. Pero oro para que en los momentos que tengas en la presencia de Dios, la fuerza del Espíritu Santo venga sobre tu vida.